Si una palabra define el diseño de Dios para cada hombre, es liderazgo. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un gran saludo y un feliz Día del Padre desde el reto de hoy en este día. Día martes 17 de junio, que acá en El Salvador estamos celebrando el Día del Padre. El Día del Padre. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Contento de celebrar con ustedes, los padres que yo admiro profundamente. Gracias. Verles a ustedes desempeñando su labor ha sido muy bueno para mí. Gracias. Sí, un gran trabajo realmente, ¿verdad? ¿Qué te regalaron? No, mejor no. ¿Qué te regalaron? No entremos en ese terreno. A mi familia, la semana pasada, ese meme que de nunca más un par de calcetines. Nunca me ha regalado calcetines. Sí, pero muy bueno. Sí, muy bueno. Qué bendición. Sí. Pero estamos aquí no para hablar de regalos del Día del Padre. Ajá. Estamos acá para hablar sobre... y entonces Dios formó al hombre. Sí. Estamos viendo la identidad que Dios puso en el hombre. Ayer vimos cómo lo hizo del hombre. Puso su imagen, puso su semejanza. Debemos reconocer nuestra humildad. Pero al mismo tiempo ver que somos sus representantes aquí en la tierra, este concepto de que nos ha puesto a señorear, qué clave, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, por cierto, vamos a coincidir con que viene la parte de paternidad. Y que el Señor manda al ser humano, hombre y mujer, que se multipliquen, que fructifiquen. Y a partir de eso vamos a señorear y a sojuzgar la tierra. Dos palabras que son muy interesantes. Ahí vamos a ver. Señorear y sojuzgar. Así es. Que no son necesariamente las de ayer. No. Señorear y sojuzgar. Sojuzgar siempre me ha sonado a mí como a sofreír. Sí. Un poquito pasadito. Sí, Ok. Sí. ¿Cómo es la cosa? A ver, cuéntanos. Nos paramos el día lunes en 1, 26 y 27. Intencionalmente dejamos fuera que los creó hombre y mujer, varón y hembra los creó, porque la imagen de Dios también se representa en la mujer. Sin embargo, sabemos que cronológicamente, y vamos a ver un poco de eso si alcanzamos a llegar ahí, cronológicamente que el varón fue colocado primero en Huerto de Edén y se le entregaron algunas responsabilidades. Pero ahora, al seguir la lectura, a partir de Génesis 1:27b, ahí, ¿verdad? De la parte de abajo, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es muy interesante porque hay dos palabras ahí que van a jugar un papel importante. Fructificar, la primera, ¿verdad? Es llenar la tierra de igualitos a nosotros. O sea, hemos venido viendo que la imagen de Dios y sus semejanzas nos parecemos, pero no completamente. Ahora tenés a un hombre que se multiplica y es básicamente una copia de su ADN. Hay un pasaje que dice... Adanitos. Sí, exactamente. Es decir que... ahora no me acuerdo dónde está, pero es en Génesis que a imagen de Adán. Exacto. Es Génesis 5. Y en algún momento vamos a hacer referencia a eso porque en un principio tanto hombre como mujer compartían el mismo nombre. Y eso es también algo impactante. Bueno, ya que lo tocamos, vamos 5:1 de Génesis. Dice, este es el libro de las genealogías de Adán, otra vez relacionado con multiplicarnos. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Es lo que hemos visto. Varón y hembra los creó, muy bien. Pero dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Este pasaje nos introduce dos nuevas piezas de información. El nombre de ellos al principio era Adán. O sea, la mujer se llamaba Adán, no se llamaba Eva. Sí, cuando él decía Adán, decían dos personas diferentes en el huerto, ¿verdad? Entonces, lo importante... Entonces, lo importante era entender que realmente la intención de Dios era que ambos se vieran como un equipo de la misma esencia, de la misma sustancia. Entonces, ese ser se iba a multiplicar en otros seres similares para cumplir la responsabilidad que Dios les había dado, que es sojuzgar la tierra, ¿verdad? Y señorear sobre todo lo demás. Kabash, que es sojuzgar, es conquistar.
requiere esfuerzo, intencionalidad y dirección. El hombre debe tomar la iniciativa en ordenar el caos. Fíjate qué interesante cómo deberíamos ver nuestras responsabilidades. Casi siempre, o sea, nos hemos dejado engañar con las mentiras de que el hombre en estos últimos tiempos ha sido como inactivado, ha sido como quitada su autoridad por una reacción, yo creo, a una malísima comprensión de la responsabilidad masculina de llevar dirección y de ser el último responsable de la familia. Pero si nosotros nos descuidamos o si huimos de esta responsabilidad que el Señor nos ha dejado, todo va al caos. Somos nosotros los responsables de poner orden. Mira, yo creo que una parte, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a añadir un trozo de inquietud. Una parte es que al hombre se le ha quitado esto, una parte es que hay muchos hombres que se sienten cómodos. Lo han depuesto. O sea, entonces es más fácil si la esposa, si la mamá, si las hermanas toman control y son las que van a arreglar el caos de su universo, es más fácil cruzarse de brazos y dejar que le arreglen todo. Y entonces el hombre se va echando más para atrás y más para atrás y más para atrás. ¿Están hablando de la sociedad en general o de la familia? Bueno, de todo. Porque la sociedad realmente lo que termina haciendo es un reflejo de lo que sucede dentro de los hogares. Okay. Para que la sociedad llegue a sacar al hombre de sus posiciones es porque ha sucedido antes dentro de las familias. O sea, y yo lo veo constantemente dentro de las familias y lo veo a nivel de la sociedad. Entonces no es solo la exclusión del hombre. Es la autoexclusión. Es la autoexclusión. Es la parte de comodidad, voy a decir, de comodidad. Me es más cómodo que me lo haga. O voy a decir así, parte de esta huida de nuestra responsabilidad la disfrazamos con frases como yo no me voy a complicar la vida, o ahí ve vos, o yo solo te digo y luego huyo, ¿verdad? Por la izquierda. Es terrible cuando yo voy dejando terreno que a mí me corresponde, que es mi responsabilidad. Mira, hay aquel libro que se llama Salvaje de Corazón. Habla de la masculinidad también. Y ahí dice que el hombre tiene algo en su naturaleza para conquistar, que debe ser. Y yo sí veo que ese elemento, yo sí veo en los hombres aún, en hombres que yo consideraría hombres de Dios, que no tienen hambre de conquistar. Hay no sé cómo decirlo, quiero más, pero no para exaltarme, que yo creo que debe ser intrínseco al hombre, que de alguna forma es lo que está diciendo aquí, que veo que en muchos no está. Sí, de acuerdo. Y cuando abandonamos, voy a decir así, mis impulsos correctos de poner orden, de dar dirección, entonces viene este deseo de conquistar más mujeres, de conquistar cosas que realmente no son importantes, cuántas cervezas puedo tomarme, y comenzar a competir en cosas que no son ni constructivas ni tienen peso a la luz de la eternidad. Ya llega al nivel 16 de mi videojuego. Exacto. O pornografía. Exacto. O un vicio, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? O sea, o sencillamente perder el tiempo. Simplemente quedamos existiendo. Quedamos existiendo y nos inactivamos de este llamado superior, porque literalmente viene de Dios, de ordenar el caos, de poner con sabiduría a cada quien en su lugar, que eso también es algo interesante. Cada hombre que está viendo un partido de fútbol, si te gusta el fútbol, se siente el director técnico y dice, ahí debería de meter a este lateral izquierdo. Todos tenemos una inquietud de verdad por poner cada cosa en su lugar, que hemos olvidado y nos hemos retraído y nos hemos creído el relato del mundo que tenemos que estar ahí existiendo sin ser muy incómodos. Mira, yo he visto partidos con algunos que literalmente todo el partido, estoy hablando de ver partido por la televisión, y he visto partido con algunos que literalmente todo el partido están parados a la par de la televisión gritándole al entrenador lo que debe hacer. Y todavía no he visto un entrenador que lo escuche. Sí. Y uno dice, qué tremendo esto, ¿verdad? Pero es lo que tú estás diciendo, es el deseo innato de conducir. Sí, es una reminiscencia, hay una pequeña traza de esto que está en nuestro ADN. Y también viene la otra, ¿verdad? Que es señorear, que es radá, es gobernar y ejercer dominio con justicia. Implica un liderazgo responsable, no explotación. Mira, yo creo que acabas de decir una palabra clave, liderazgo. Sí. ¿Ustedes dirían que el hombre, el varón, ha renunciado a su liderazgo dentro de la sociedad? En un sentido, sí. Yo pienso que más y más lo estamos viendo. Sí. Yo no quiero
decirlo generalmente, que me asusta el decir que sí, pero creo que la abdicación al liderazgo es un proceso que hemos visto de forma incremental en los últimos 40 años. Y temo por las siguientes generaciones. Que es una preocupación, y creo que sí. Creo que es un desafío para que los creyentes pasemos a nuestros hijos la carga de ser líderes. Estoy hablando de hijos varones, sin ser machistas, porque lo que David nos acaba de decir, creo que es clave, es con justicia, sin explotar. Sin explotar. Exacto, cuando tú ves esa combinación de cosas, voy a ordenar, pero a la vez también no debo pasarme de mis atribuciones, no debo abusar de mi poder, que ha sido el caso del machismo durante años, ¿verdad? Cuando tenemos una posición de liderazgo y no la empleamos bien, personas salen dañadas. Personas salen dañadas y reaccionan. Entonces, durante años esta reacción del feminismo descontrolado ha venido porque el machismo estuvo instaurado. No vamos a tratar de ocultar el sol con un dedo. Mira, es que si ayer vimos de alguna forma, porque ahora veo que una palabra importante en esto es equilibrio. Ayer vimos el equilibrio entre entender que tenemos la imagen de Dios, que Dios nos ha puesto a señorear, con que somos polvo. Sí. Hoy tú dirías que Dios nos ha puesto a liderar, a poner orden, pero sin abusar. Exacto. Sin caer en abusos que luego nos generen más problemas. Claro. Ha sido un círculo vicioso a lo largo del tiempo y ha habido movimientos satánicos, yo no lo puedo llamar de otra manera, para usar estas malas experiencias del pasado y sentar a los hombres en la banca e inactivarles completamente en el liderazgo que deberían tener. Y vamos a hablar claramente, porque si uno no está conforme con lo que existe, porque hay muchas voces de disconformidad y a veces hablando de criar hijos. Joel es mi hijo y es alguien que se fija en muchos detalles y entonces hay algunos detalles que le molestan realmente. Pero entonces cada vez que yo veo esto, yo tengo el impulso de hablar con él y decirle, ¿no te gusta cómo está la cosa? Mejorala. Hace algo. O sea, no es solo señalar, claro, y vivir en una queja constante, no es hace algo para cambiarlo. Y creo que eso debería ser el llamado a muchos hombres. Si la sociedad no está bien, o sea, si estamos viendo que quienes deberían tomar el liderazgo lo sueltan o dirigen mal las organizaciones, ¿qué estás haciendo tú al respecto? ¿Estás dando los pasos para volverte un líder que tome las riendas y se haga cargo? ¿O simplemente estamos ahí como críticos diciendo, ahí yo creo que se debería hacer de cosas, pero no me van a poner atención? De todos modos, entonces aquí me quedo callado. Y estoy ahí como un lastre. Mira, qué bueno que estás haciendo esto con Joelito. Yo creo que no hay nada peor que un hombre quejisto. Qué terrible, qué terrible. Un hombre que se queja por todo, que dice, ay, qué terrible esto, qué terrible, y no hace nada. Eso es un ataque directo a la forma en como Dios nos hizo. O sea, Dios nos hizo para resolver asuntos. A mí me gustó mucho el concepto con el cual celebramos el Día del Padre en Villanueva este año. Papá todólogo. Papá todólogo, ¿verdad? Papá todólogo. Y algunos se estaban molestando porque papá todólogo tiene la impresión de que te pinta, pone cuadros, repara el carro. Sí, electricista hace todo, ¿verdad? Y algunos me estaban molestando. Tú sos papá teólogo, me estabas diciendo. Pero pudiera ser. Pero la idea no es tanto de la parte física únicamente, sino que estás puesto para resolver problemas. O sea, y el que no se ve así, que es como Dios lo puso. O sea, yo te pongo para ir por todo el mundo, llenen el mundo, arréglenlo. O sea. Mira, una pregunta, porque aquí ahora yo creo que necesitamos. Estás señalando, buenísimo. ¿Qué debe hacer aquel que nos está viendo que dice, yo no soy así? Voy a poner un par de ejemplos, pero mi mamá, mi hermana fueron muy fuertes en la casa, mi papá era un poco ausente, entonces... O no tuve papá. O no tuve papá, o... No tuve papá presente. O mi papá era abusivo, entonces yo soy la reacción. Y de plano no han tomado este papel. Y es difícil cuando ya estás a media vida y decís, yo no hice eso y ahora... ¿qué le podríamos decir al que está así? Bueno, número uno quizás es qué es lo que te hace falta para tomar el control. Para tomar el control de tu vida, de tu familia, del lugar a donde se supone que deberías tener un liderazgo y no lo estás haciendo. ¿Qué necesitas hacer para llegar ahí? Y comienza a dar pasos. O sea, no solamente es hacer una lista, bueno, sería bueno que me preparara, qué sé yo, en inteligencia emocional y quizás mañana. No, es ¿qué puedo hacer hoy para llegar ahí? Es ser honesto conmigo mismo y darme cuenta,
yo veo, quizás eres alguien que mira lo malo que estás pasando, yo veo las cosas malas, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo para solucionar esto? Esta es la pregunta. Si todo lo que está alrededor tuyo está mal, haz una estrategia y comienza a pensar, ¿qué es lo que tengo yo para resolver esto? Si no tengo las herramientas, si no tengo los recursos, ¿qué hago yo para conseguir esos recursos? ¿A quién me le pego para que me enseñe? ¿Hay algún hombre que yo admire cómo hace las cosas? Voy a preguntarle, mira, ¿y cómo haces esto? A veces hay algo que todo hombre anhela, en un sentido, pues, en el profundo de los corazones, de los hombres hay este deseo de ser consultado, que alguien llegue, alguien mejor, más joven que tú, llegue y te dice, mire, por favor, enséñeme, ¿verdad? Hay una parte ahí a donde cualquier hombre con quien tú te sentás y le pedís, enséñame a hacer esto, estoy seguro que se va a tomar el tiempo. Casi todos los hombres responden a esta inquietud porque a veces nadie les ha preguntado nunca y es una necesidad también intrínseca en ellos. Buenos referentes también. Buenos referentes. Creo que la definición del problema es la mitad de la solución, ¿verdad? El reconocer que uno tiene problemas es lo primero. Y yo creo que lo que está diciendo David, ir por pedazos, porque querer resolver todo de un solo, de la noche a la mañana, no se puede. Te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Mira, tú decías de Joelito, yo creo que, y tú decías del que de pronto se quedó sin papá, sin poner, ¿cómo se llama? Etiquetas. Perfilar a nadie, como que dijeron. Perfilar, sí. De ponerle a alguien como que tiene... Pero hay cosas que son difíciles en la vida, cuando no has tenido un referente correcto, o quizás tu papá sí tuviste buen papá a los ojos del mundo y no era un papá a los ojos de Dios. Yo creo que las dos cosas. Uno tiene que estar dispuesto a aprender de otros y uno tiene que estar dispuesto a abrirle espacio a algunos que vienen para abajo, porque creo que es importante y creo que ahí el contexto de la iglesia es fundamental. Y yo añadiría algo más, porque ¿qué hacen los papás? ¿Qué hicieron los que tuvimos un papá que nos inspiró? Sí. ¿Qué fue lo bueno? Porque ninguno tuvo un papá perfecto, pero recibimos una cuota de inspiración, a veces no necesariamente de enseñanza, pero de inspiración que fue buena. Esa inspiración se puede buscar siempre y va desde encontrar un referente, como dice David, a veces hasta leer. Yo veo la posibilidad de leer algunas biografías de algunos hombres que son inspiradoras, muy inspiradoras, y uno dice, hey, y quizás los hombres ya murieron, ¿verdad? Y uno puede decir, yo quisiera ser como fulano de tal. Esto le hincha el pecho a uno, ¿verdad? El pecho henchido, no hinchado, ¿verdad? Pero para decir, yo voy a dar algunos pasos. Creo que el querer salir de donde está, el hambre de querer salir de donde está, es relevante para poder retomar el control y entender que quienes ahora tienen el control no lo van a querer soltar. Sí. Entonces viene no quiero decir una lucha, pero viene una escaramuza que pudiera ser complicada. Y estaba hablando de algunos que quizás tienen un problema en esto, pero creo que este es el tipo de cosas donde todos podemos mejorar. Sí. Todos podemos mejorar nuestro control. Tiempo. Escuchamos el reto. El reto es entender que como Dios nos diseñó a los hombres, Él ha puesto en cada uno de nosotros el deseo de liderar, de tomar el control, las riendas, no solamente de nuestra vida, sino de aquel entorno en el cual Él nos ha puesto. Que si tuvimos la bendición de ser creados en un buen hogar, en el cual había un referente, y si pudimos crecer en una buena iglesia donde se nos daba buenos principios y se nos ha enseñado, pues qué bueno. Pero si no lo tuvimos, entonces siempre se puede tomar la decisión de hacer algunos ajustes en la vida para regresar al diseño original que Dios puso en cada uno de nosotros. Así que queremos desafiarte. Si tú eres el hombre de tu hogar o estás en el proceso de llegar a ser el hombre algún día en tu hogar, queremos desafiarte a que lo hagas. Y si eres la mujer, ayuda a tu esposo, porque no hay nada mejor que tener a un hombre que sea el hombre que Dios diseñó. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú eres un hombre, aprendas a liderar, pero como hemos visto, a liderar con justicia, a no abusar de tu poder, este poder que Dios te ha dado. Y si fallas en esto, si tú huyes a liderar y dices, yo mejor aquí me quedo, veo a los toros desde la barrera y yo no quiero mejor complicarme la vida, sino que así estoy cómodo, hay algo
esencial que debes de cambiar porque Dios no es el plan que tiene para ti. Sí, nada de esto tiene que ver con machismo. Quizás Sí. por ahí vamos a comenzar haciéndote una pregunta mañana, porque nada de esto tiene que ver con machismo. Todo esto está en contra del machismo, porque el machismo precisamente es la mala comprensión de la hombría bíblica, pero tiene mucho que ver con la forma como Dios nos diseñó. Don David, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes por aguantarme. No, muchas gracias por enseñarnos. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a hablar ya del papel del hombre y la mujer en el huerto del Edén y cómo son complementarios y cómo uno puede ser un líder bueno para aquella que va a ser su pareja. Si todavía te estás preparando para tener pareja, creo que es algo que no te quieres perder. Y si ya Dios te ha regalado a tu pareja, también es algo en donde podemos crecer. Buenísimo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, gracias y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.